Contéstame una pregunta. ¿Cómo puedes enfrentarte al dolor de una pérdida? La muerte de un ser muy querido, una pareja que se va, el fracaso de un negocio en el que has invertido mucho tiempo y mucho trabajo. ¿Eso cómo se asimila? ¿O cómo puedes manejar tus pensamientos y tus emociones para que no te hagan daño a ti mismo y a los demás y para ser más efectivo en tu vida y en tu trabajo? Hola, soy Emilio Valcárcel y en este vídeo vamos a hablar de una filosofía con 2000 años de antigüedad, el estoicismo, que por su sencillez y eficacia puede ayudarte a transformar tus resultados y a vivir mejor. Pero antes de seguir, suscríbete ahora en el enlace que verás debajo de este vídeo y descárgate la guía gratuita que he preparado para ti y que va a ayudarte a ser más seguro, productivo y feliz. Y ahora sí, empezamos. Los hombres y mujeres occidentales vivimos apegados al resultado. Nos juzgamos a nosotros mismos y a los demás por lo que conseguimos o por lo que no conseguimos, por las cosas que tenemos o por las cosas que no tenemos. Vivimos proyectados hacia el futuro como una flecha en un arco tenso, siempre pensando en la meta, en el resultado, en lo que tenemos que conseguir. Y es que nos juzgan o nos juzgamos según ese resultado. Pero entonces, déjame que te pregunte, ¿qué puedes hacer cuando las cosas no salen como esperas? Imagínate por un momento encontrarte en tu edad madura, solo, aislado en otro país, lejos de tu casa, sin dinero, sin amigos. Una situación así haría que casi cualquiera se hundiera, ¿verdad? Pero para un hombre que se llamó Zenón de Citio, un comerciante de Chipre, que vivió en el siglo III a.C., aquello fue el comienzo de una nueva vida. Cuando su flota se hundió en el Mediterráneo y su empresa con ella, Zenón se quedó en Atenas viviendo modestamente y buscó consuelo en la filosofía. Con el tiempo, Zenón desarrolló una corriente filosófica propia, el estoicismo, que ha tenido una influencia enorme en nuestra civilización y esa influencia continúa en nuestros días. De hecho, hay señales del impacto de los estoicos no solo en la civilización de Grecia y de Roma, sino también en el cristianismo, en el budismo y en el pensamiento de varios filósofos modernos como Immanuel Kant. A continuación voy a resumirte los 5 aspectos clave del estoicismo y cómo pueden ayudarte a ti aquí y ahora, en tu vida y en tu trabajo. El primer punto que defendía el estoicismo es el siguiente: distingue lo que depende de ti de lo que no depende de ti. Epícteto fue un esclavo griego libertado que vivió según los principios del estoicismo y sus enseñanzas tuvieron una influencia enorme sobre grandes hombres como Séneca o el emperador romano Marco Aurelio. Y mira, Epícteto decía algo así como que hay ciertas cosas que dependen de nosotros mismos, como nuestros juicios, nuestras tendencias, nuestros deseos, las cosas que nos gustan y las que no, y sobre todo nuestros actos. Y hay también otras cosas que no dependen totalmente de nosotros, como la salud, la riqueza, la reputación, el poder. En una palabra, todo aquello que no depende solamente de lo que hacemos, sino también de la casualidad o del deseo de los demás. Pues bien, según los estoicos y según Epícteto, la verdadera felicidad consiste en conocer la diferencia entre lo que depende de nosotros y lo que no, y en no sufrir por esto último. Y esto también lo decía San Francisco de Asís. Él decía: Señor, dame serenidad para aceptar la realidad de las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que puedo cambiar y la sabiduría para conocer la diferencia. Imagínate, por ejemplo, un arquero que practica a diario, que mantiene su arco y sus flechas en perfecto estado y que es un maestro en lo suyo. A pesar de eso, una vez que la flecha ha salido del arco, hay cosas que pueden pasar que no están bajo su control. Una ráfaga de viento puede desviar la flecha, el blanco, un animal o un soldado enemigo se puede mover. Por eso los estoicos pensaban que no tiene sentido apegarse al resultado, a lo que vas a conseguir al final, porque no depende solamente de ti. Pero sí tiene sentido hacer todo lo que dependa de ti para conseguirlo. El mismo Epícteto resumió esta idea de no centrarse en lo inevitable, en lo que no puedes cambiar, para que la rabia o el dolor no te impidan vivir. Y lo hizo con esta frase que a mí me parece magistral, una maravilla. Él dijo: si me voy a morir, moriré cuando llegue el momento. Como me parece que aún no es la hora, ahora de momento voy a comer porque tengo hambre. Por tanto, si algo no depende de ti y no puedes cambiarlo, no tiene sentido sufrir por ello, especialmente por adelantado. Y esto no significa resignarse, significa entender mejor la realidad, lo que te está pasando, para afrontarlo mejor. Significa ser más sabio y concentrar tu energía en lo que realmente importa, en aquellas cosas en las que de verdad puedes influir. El segundo gran punto que defendían los estoicos es el siguiente: maneja tus emociones para que no te hagan daño. El estoicismo divide las emociones, que ellos llamaban pasiones, en 3 categorías. Mira, buenas
indiferentes y malas. Y proponían que nos centremos en estas últimas, en las malas, aprendiendo a manejarlas porque son las que nos hacen daño, las que nos perjudican. Emociones como la ira, la envidia, pueden contaminar tu conducta y hacerte mucho daño a ti mismo y a la gente que te rodea. Las emociones son estados físicos que sentimos como reacción a un pensamiento o a una situación. Si, por ejemplo, vas conduciendo por la autopista y alguien te adelanta como un rayo por la derecha a toda velocidad, puede que sientas primero una sensación aguda de sorpresa y después de ira, justo en la boca del estómago. Esa sensación física es la emoción. O cuando alguien te insulta o te desprecia, sientes o puede que sientas esa misma sensación de ira o de rabia. Una característica de las emociones, y es importante conocerla, al menos de varias de ellas, es que la emoción te impulsa a la acción, o mejor dicho, a la reacción, a hacer algo como respuesta a lo que te está pasando, a lo que estás pensando. En los dos ejemplos anteriores, por ejemplo, puede que sienta el impulso casi automático de conducir más rápido cuando me adelantan o de devolver el insulto. Y este es precisamente el punto clave. Se trata de sentir la emoción, pero de manejarla para que no contamine tu conducta, para que no te lleve a hacer o a decir algo de lo que luego te vas a arrepentir. Y déjame que te diga algo. Tus emociones no son lo que te definen, porque no puedes evitarlas. Todos sentimos emociones y son inevitables. Lo que te define es tu manera de manejarlas, lo que haces o lo que no haces con ellas. No son tus emociones, sino tu conducta lo que marca la medida de tu verdadero valor en el mundo. El tercer punto clave que defendían los estoicos es el siguiente: elimina lo superfluo. Mira, hoy en día vivimos todos rodeados de 1000 pequeñas tareas, distracciones, compromisos, que se llevan lo mejor de nuestro tiempo. Después de un día de trabajo, estamos cansados y apenas hacemos caso a nuestra pareja o a nuestros hijos. ¿No te ha pasado nunca? Puede que estés ausente, irritable, que te enfades con mucha más facilidad. No encontramos tiempo ni siquiera de leer un buen libro o de quedar con ese amigo que me llamó ya 3 o 4 veces. Y sin embargo, de repente te encuentras tumbado en el sofá, derrumbado en el sofá, viendo la tele o mirando Facebook y antes de que te des cuenta haya pasado 1 hora o más. Así que déjame que te haga una pregunta. Si mañana vas al médico y te dijera que te queda 1 semana de vida, ¿seguirías haciendo lo mismo? ¿Usarías igual el tiempo que te queda? En su libro De la brevedad de la vida, el filósofo estoico Séneca, cordobés, y que fue preceptor del emperador Nerón, defendía que no es que la vida sea breve, sino que nos parece breve, nos parece corta, porque la malgastamos en cosas banales, en tonterías, y nos olvidamos de vivir los momentos sencillos y verdaderamente importantes. Permíteme que te ponga un ejemplo personal. Mira, durante muchos años de mi vida yo dirigí una organización muy grande, con más de 1500 personas a mi cargo. Y aunque el trabajo era interesante, el nivel de responsabilidad me hacía dedicarle jornadas muy largas. Y siempre tenía el trabajo y las preocupaciones del trabajo en la cabeza. Y hace unos años, una noche, después de cenar, mi hijo, que en aquella época debía tener unos 7 u 8 años, me estaba contando algo de lo que le había pasado en el cole. Y yo le miraba y tenía la cabeza en otro sitio, en el trabajo. Y de repente aquel niño me mira con una expresión de dolor en su cara y me dice: oye papá, tú no me estás escuchando. Y aquello me impactó profundamente. Es decir, ¿cómo es posible que yo estuviera allí sentado delante de mi hijo, al que quería y quiero muchísimo, y que no me estuviera enterando de una palabra de lo que decía? Porque era verdad. Y además, él se daba cuenta y le hacía daño. Ese día, para mí, fue un momento fundamental en mi vida y en gran parte es el motivo por el que hoy estoy aquí hablando contigo. Desde entonces empecé a hacer cambios, empecé a cuidarme más, a interesarme por la meditación, a limitar mis jornadas de trabajo y también las de mis colaboradores, las de mi equipo. Empecé a pasar más tiempo con mi familia, a leer, a estudiar y poco a poco los cambios empezaron a llegar. Al final dejé aquella empresa, cambié de carrera y hoy día puedo decir que dispongo libremente de mi tiempo y tengo una relación con mi hijo que nunca me hubiera imaginado, de cariño, de apoyo mutuo, de humor, y todo eso lo debo en gran parte a aquellas palabras de dolor de un niño que me hicieron reaccionar y me hicieron atreverme a ser quien soy hoy día. El cuarto punto que defienden los estoicos es el siguiente: aplica la sabiduría práctica en tu día a día.
¿Y qué quiere decir esto? Mira, frente a otras filosofías o ideologías que pretenden cambiar el mundo y subvertir el orden social y montar una revolución, el estoicismo te presenta una visión práctica del mundo. Por un lado, ellos reconocen las limitaciones humanas y que no podemos conseguirlo todo, pero a la vez, y esta es la grandeza, nos propone hacer lo máximo que podamos con las capacidades que se nos han concedido. Y la manera de hacerlo, según el estoicismo, es viviendo según 4 grandes virtudes, lo que ellos llaman las virtudes cardinales. La primera virtud estoica es la sabiduría, que consiste en ser capaz de enfrentarte a situaciones y a relaciones difíciles de una manera lógica, informada, calmada. La segunda es la justicia, que es la capacidad de tratar a otros con justicia, justamente aunque hayan hecho algo mal. La tercera virtud cardinal es la templanza, que consiste en mantener la moderación y el equilibrio en todas las áreas de tu vida, también en nuestros instintos. Y la cuarta virtud estoica es el valor, el coraje, no solo en circunstancias excepcionales como una guerra o una aventura, sino también en esos pequeños desafíos que nos va ofreciendo la vida diaria. El estoicismo te propone que vivas una vida equilibrada, sabia, justa, tranquila, sacando lo mejor de tus capacidades y ofreciéndoselas al mundo. A mí no se me ocurre una forma mejor de vivir, ¿y a ti? Y en quinto lugar, ellos proponen como objetivo alcanzar la tranquilidad mental. Mira, para los estoicos la felicidad es sinónimo de tranquilidad de la mente, lo que ellos llaman ataraxia. Es muy interesante porque la ataraxia está muy cerca del concepto budista de paz absoluta que los budistas llaman nirvana, a la que se llega, entre otros medios, por la meditación. Epícteto, del que te he hablado antes, escribió que nuestro sufrimiento no procede de los acontecimientos de nuestra vida, de lo que nos pasa, sino del juicio que hacemos de esos acontecimientos, de nuestra interpretación. Y esta idea enlaza de una manera muy directa, por ejemplo, con terapias de la psicología moderna, como la terapia cognitivo-conductual que ha ayudado a millones de personas en todo el mundo. Por eso, para sentirnos felices y en paz, en la medida de lo posible, tenemos que ser capaces de cambiar nuestra interpretación de lo que nos está pasando por otra más positiva y que en lugar de hacernos daño nos ayude. Esto puede parecer muy teórico, pero déjame que te ponga 2 ejemplos muy claros. Marco Aurelio fue emperador del Imperio Romano durante el siglo II después de Cristo y además fue un gran filósofo estoico. Él fue el autor de un libro que es eterno, un libro maravilloso que se llama Las Meditaciones. Pues bien, su filosofía estoica fue precisamente la que le permitió a Marco Aurelio dirigir el Imperio Romano a través de 2 guerras con los germanos a orillas del Danubio, mantenerlo próspero y tranquilo dentro de sus fronteras, y todo eso mientras este hombre sufría la muerte de 8 de sus 13 hijos. Y otro ejemplo es el del oficial y piloto de caza norteamericano James Stockdale durante la guerra de Vietnam. En 1965 el piloto Stockdale fue derribado en territorio enemigo y pasó 7 años de su vida en un campo de prisioneros vietnamita. Stockdale, por casualidad, tenía formación filosófica de sus tiempos universitarios y había leído a Epícteto, a Marco Aurelio, y más tarde él declaró que fue la mentalidad estoica la que le permitió no solo sobrevivir, sino mantener su conciencia de hombre libre intacta durante todos aquellos años. Como conclusión, si quieres saber más sobre el estoicismo, puedes leer las obras de Epícteto, de Séneca, de Marco Aurelio y profundizar más. Pero como resumen, déjame que te recuerde estas 5 ideas porque pueden cambiarte la vida. Acuérdate, la primera, distingue lo que depende de ti de lo que no depende de ti. Dedica tu energía a aquello que puedes cambiar y no dejes que lo que no puedas cambiar te haga sufrir. Aprende a manejar tus emociones para que no contaminen tu conducta. Lo que determina tu verdadero valor no es lo que piensas o lo que sientes, sino lo que haces en el mundo, tu conducta. Elimina lo superfluo. Prioriza sin piedad para centrarte en las cosas verdaderamente importantes de la vida, que no se te pasen. Y vive de una manera efectiva, sin hacerte daño y aportando el máximo valor a los demás y practicando esas 4 virtudes cardinales de la sabiduría, la justicia, la templanza y el valor. Y por último, busca la paz contigo mismo y la serenidad mental, meditando, manteniéndote presente, consciente, e interpretando la realidad de la manera que genere menos sufrimiento y que más te ayude a ti mismo y a los demás.